Normalmente digo, cuando hablamos de un tratamiento médico, sobre todo en adultos, pues existe como esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Totalmente. Es casi como si fuera ingeniería pura. Exacto. O sea, alguien va, se rompe un brazo y pues la radiografía te muestra esa línea blanca irregular en el hueso. Y ya, el médico simplemente la señala y el problema resulta evidente. Sí, es un sistema que da muchísima tranquilidad, la verdad. Claro, porque todo está categorizado, las dosis de los medicamentos están perfectamente estandarizadas y el panorama completo se siente bajo control. Ajá. En la medicina de adultos hay, pues, una preferencia porque las cosas sean visibles, medibles y hasta cierto punto binarias. O funciona o no funciona. Pero luego, fíjate, al entrar al mundo de la medicina pediátrica y especialmente con los niños más pequeños, pues parece que esa máquina de rayos X perfecta se descompone por completo. Uy, sí. Ahí es donde las cosas se complican de verdad. Sí, porque las dosis exactas de pronto se vuelven un cálculo sumamente complejo basado en el peso, en un metabolismo que cambia mes con mes, y el resultado es un panorama de tratamiento que es, para ser totalmente honestos, bastante turbio. Es la definición absoluta de lo que llamamos aguas pantanosas en la farmacología. Aguas pantanosas, me gusta el término. Es que, a ver, tratar a un niño pequeño no es, bajo ninguna circunstancia, simplemente tratar a un adulto en miniatura. Claro que no. La fisiología de un niño de 2 años procesa las sustancias químicas de una manera fundamentalmente distinta a la de, digamos, un adulto de 40. Pero luego, fíjate, al entrar al mundo de la medicina pediátrica y especialmente con los niños más pequeños, pues parece que esa máquina de rayos X perfecta se descompone por completo. Uy, sí. Ahí es donde las cosas se complican de verdad. Sí, porque las dosis exactas de pronto se vuelven un cálculo sumamente complejo basado en el peso, en un metabolismo que cambia mes con mes, y el resultado es un panorama de tratamiento que es, para ser totalmente honestos, bastante turbio. Es la definición absoluta de lo que llamamos aguas pantanosas en la farmacología. Aguas pantanosas. Me gusta el término. Es que, a ver, tratar a un niño pequeño no es, bajo ninguna circunstancia, simplemente tratar a un adulto en miniatura. Claro que no. La fisiología de un niño de 2 años procesa las sustancias químicas de una manera fundamentalmente distinta a la de, digamos, un adulto de 40.
Pero luego, fíjate, al entrar al mundo de la medicina pediátrica, y especialmente con los niños más pequeños, pues parece que esa máquina de rayos X perfecta se descompone por completo. Uy, sí. Ahí es donde las cosas se complican de verdad. Sí, porque las dosis exactos de pronto se vuelven un cálculo sumamente complejo basado en el peso, en un metabolismo que cambia mes con mes, y el resultado es un panorama de tratamiento que es, para ser totalmente honestos, bastante turbio. Es la definición absoluta de lo que llamamos aguas pantanosas en la farmacología. Aguas pantanosas, me gusta el término. Es que, a ver, tratar a un niño pequeño no es, bajo ninguna circunstancia, simplemente tratar a un adulto en miniatura. Claro que no. La fisiología de un niño de 2 años procesa las sustancias químicas de una manera fundamentalmente distinta a la de, digamos, un adulto de 40. Pero luego, fíjate, al entrar al mundo de la medicina pediátrica, y especialmente con los niños más pequeños, pues parece que esa máquina de rayos X perfecta se descompone por completo. Uy, sí. Ahí es donde las cosas se complican de verdad. Sí, porque las dosis exactas de pronto se vuelven un cálculo sumamente complejo basado en el peso, en un metabolismo que cambia mes con mes, y el resultado es un panorama de tratamiento que es, para ser totalmente honestos, bastante turbio. Es la definición absoluta de lo que llamamos aguas pantanosas en la farmacología.
Aguas pantanosas. Me gusta el término. Es que, a ver, tratar a un niño pequeño no es, bajo ninguna circunstancia, simplemente tratar a un adulto en miniatura. Claro que no. La fisiología de un niño de 2 años procesa las sustancias químicas de una manera fundamentalmente distinta a la de, digamos, un adulto de 40. Y bueno, justamente por eso estamos aquí. Un ensayo clínico fase 3 publicado en el 2025 acaba de iluminar esas aguas pantanosas de una forma verdaderamente espectacular. Así es un estudio importantísimo. Bienvenidos a este análisis a fondo. Este estudio del que hablamos, liderado por la doctora Majorek Olekowska y un equipo internacional, evaluó la farmacocinética y la seguridad de un medicamento llamado bilastina. Específicamente, probaron una dosis de 10 miligramos al día. Y esto es lo loco, en niños de apenas 2 a 5 años, o sea, chiquitos. Así que la misión de nuestro análisis de hoy para quienes nos escuchan es entender cómo la ciencia médica logró demostrar que una sola dosis fija puede funcionar idénticamente bien para un niño pequeño que apenas camina y para un preadolescente. Que suena casi imposible cuando lo dices así. Exacto. Y lo más intrigante, ¿cómo lo lograron sin tener que someter a estos niños pequeños a pruebas invasivas interminables? Claro, porque es un hito metodológico. Y para entender la magnitud de este estudio, primero hay que contextualizar el problema médico que intentaban resolver. Totalmente. Estamos hablando de rinoconjuntivitis alérgica, ya sea estacional o perenne, y de urticaria. Que de verdad para cualquiera que haya visto a un niño pequeño sufrir de estas alergias severas es verdaderamente desgarrador. Sí, no es nada fácil. O sea, no se trata simplemente de un poco de escurrimiento nasal o unas cuantas ronchas pasajeras. Los estudios clínicos documentan un impacto severo y cuantificable en su calidad de vida. Causan una fatiga constante, una inflamación tremenda. Ajá, y una tos nocturna que destruye los ciclos de sueño, pues, de toda la familia, además de una picazón incesante. Y, lo peor, un niño de 3 años no tiene el vocabulario para explicar qué le duele o por qué se siente así de miserable. Es un punto crítico. El impacto psicológico y físico tanto para el paciente pediátrico como para sus cuidadores es inmenso. Completamente de acuerdo. Y, bueno, históricamente la primera línea de defensa para estas afecciones incluye a los antihistamínicos sistémicos. Y ahí es donde entra la bilastina en esta investigación. A ver, cuéntanos un poco de la bilastina para los que no están tan familiarizados. Pues es un antihistamínico de segunda generación, lo cual es vital, porque significa que es no sedante. Ah, claro, no los duerme. Exacto, no compromete el desarrollo cognitivo ni el estado de alerta del niño. Pero a nivel molecular, y el estudio lo detalla muy bien, la bilastina es un, cito textual, agonista inverso selectivo del receptor H1 de histamina. Bueno, a ver, vamos a desempacar esto, porque agonista inverso selectivo suena a una pieza de tecnología de una novela de ciencia ficción. Sí, suena complicadísimo, pero la idea es elegante. Digo, para entender la diferencia hay que pensar en cómo funciona un antihistamínico tradicional. Haz de cuenta que la clásica analogía es que la histamina, que es esa sustancia que el cuerpo libera y que causa toda la inflamación y la alergia, es como una llave. Ajá, la llave de la inflamación. Exacto. Y el receptor en las células del cuerpo es la cerradura. Entonces, un antihistamínico bloqueador tradicional, pues es simplemente como meter una cuña de madera debajo de una puerta para evitar que se abra. Bloquea el paso y ya. Una solución bastante mecánica, digamos. Pero un agonista inverso hace algo mucho más profundo, ¿no? No es solo poner un obstáculo. No, para nada. Siguiendo tu analogía, es como si el medicamento llegara a la puerta, la jalara activamente para cerrarla por completo, pasara el cerrojo desde adentro y de paso apagara las luces de la habitación. ¡Wow! Sí, fuerza al receptor a un estado de inactividad total. Esa es una diferencia brutal a la forma en que solemos entender estos fármacos. O sea, no es un bloqueo pasivo. Exacto. La bilastina induce activamente una conformación inactiva del receptor H1. Literalmente, elimina la señal de alergia desde la raíz molecular. ¡Qué locura! Ahora, antes de este estudio de 2025, la bilastina ya estaba ampliamente aprobada, ¿verdad? Sí, por supuesto. Para los adultos, la dosis estándar es de 20 miligramos. Y para los niños mayores de 6 años, ya existía una dosis aprobada de 10 miligramos, y con un perfil de seguridad excelente. Pero el gran vacío en la literatura médica,
Pues era este grupo demográfico exacto, o sea, los niños de 2 a menores de 6 años. Ese era el gran misterio, ¿sí? Y es justo en ese grupo de edad donde la investigación médica choca de frente con una barrera logística que es francamente brutal. Porque, claro, sabemos que la molécula es maravillosamente eficaz apagando esos receptores en un niño de 7 años. Ajá. Pero para probar formalmente cómo se mueve y se absorbe el medicamento en el cuerpo de un niño de 2 años, pues hay que estudiar su farmacocinética. Y la farmacocinética requiere medir concentraciones exactas del fármaco en el torrente sanguíneo a lo largo del tiempo. Y ahí está el problema. Para medir en la sangre, necesitas piquetes. Múltiples piquetes. Muchos piquetes. Y ese fue el gran desafío del diseño clínico de este ensayo, el VILA 4021. Fue un estudio multicéntrico, abierto, y reclutaron a 37 niños. 37 niños. ¿De dónde? De Polonia, Lituania y Eslovaquia. A estos pacientitos se les administró una tableta bucodispersable de 10 miligramos una vez al día. Ah, la formulación es clave ahí. Totalmente. Se deshace sola en la boca, lo cual es ideal para esa edad. Pero el problema metodológico persiste. Claro, los piquetes. Sí, en un ensayo farmacocinético estándar en adultos, para poder graficar la curva completa de absorción y eliminación, tienes que extraer sangre a la media hora, a la hora, a las 2 horas, a las 4, a las 12, a las 24. Lo cual convierte al paciente básicamente en un alfiletero humano. Literalmente. O sea, un adulto sano puede dar su consentimiento y decir, bueno, tolero 2 extracciones de sangre en un día. Pero hacerle eso a un niño de 3 años que pesa 15 kilos es ética y médicamente inviable. Es imposible, simplemente no se puede drenar ese volumen de sangre de un niño pequeño a ese ritmo, ni someterlo a ese nivel de estrés físico repetitivo, claro. Entonces, los investigadores necesitaban un diseño muy ingenioso y, por lo que leí, la solución metodológica fue el uso de algo llamado grupos de muestreo. Exacto. En lugar de exigir que un solo niño proporcionara toda la curva de datos a lo largo de 24 horas, dividieron a los 37 participantes en 3 grupos distintos. El objetivo era distribuir la carga de las extracciones de sangre. A ver, explícanos cómo se dividió esa carga exactamente, porque la sincronización tuvo que ser, perfecta. Fue sumamente precisa. Al grupo número 1 se le tomó la muestra de sangre a la media hora, a las 2 horas y a las 4 horas después de la administración de la pastilla. Ok, eso captura la fase de absorción y el inicio del pico, ¿no? Así es. Luego, al grupo 2 se le tomó una muestra a las 24 horas de la dosis del día anterior y luego a los 15 minutos y a la hora exacta de la nueva dosis. Para medir los niveles residuales y el pico máximo. Ajá. Correcto. Y finalmente al grupo 3 solo se le tomaron muestras a las 6 y a las 12 horas, capturando la fase de eliminación o el declive. El principio ético innegociable aquí fue que ningún niño recibiría más de 3 extracciones de sangre. Wow, aquí es donde se pone muy interesante de verdad, porque al observar esos grupos, lo que se obtiene, no es una curva completa. No, son fragmentos. Son piezas aisladas de un rompecabezas muy complejo. Un niño solo proporciona el principio de la historia metabólica, otro niño da un destello del clímax y otro el final. Y la pregunta es, ¿cómo es que pedazos tan desconectados pueden generar una curva farmacocinética exacta y avalada científicamente? Es una excelente pregunta. Es como, imagínate la logística de tomar una foto panorámica de altísima resolución de, el Estadio Azteca durante la final de un mundial. Ajá. Si alguien intenta correr por todas las gradas tomando fotos de cada ángulo sin parar, pues se va a agotar. Es físicamente imposible. Pero si colocas a una persona en la sección norte y le pides que tome solo 3 fotos de lo que tiene enfrente, Claro. y luego a otra en la sección sur que tome otras 3, y a otra en el este. Bueno, luego todas esas fotos individuales se introducen en una computadora avanzada. El software empalma los bordes, corrige la perspectiva y, ¡puf!, crea la imagen panorámica perfecta y continua del estadio. Es una analogía perfecta. Nadie tuvo que correr por todas las gradas, pero la imagen final contiene toda la información. Y lo fascinante aquí es que esa foto panorámica que mencionas cobró vida exactamente a través de un modelado matemático muy avanzado. ¿Qué software usaron? Los investigadores alimentaron estos fragmentos de datos en un software especializado llamado NonMem. Es un programa de estimación no lineal de efectos mixtos. Suena súper avanzado. Lo es, pero no se detuvieron ahí.
Tomaron los datos fragmentados de estos 37 niños de 2 a 5 años y los combinaron con los perfiles farmacocinéticos de un ensayo pediátrico previo, Ah, el Vilapresgin 9, ¿verdad? ese mero, que incluía a niños mayores de hasta 12 años. O sea que juntaron las piezas del rompecabezas de los más pequeños con las piezas de los niños mayores para crear un mapa muchísimo más grande. Exacto. Consolidaron un modelo con 64 perfiles pediátricos en total. Utilizaron modelado farmacocinético poblacional para llenar los espacios vacíos con un rigor estadístico impresionante. ¡Qué maravilla! Sí, el software calcula las variabilidades intra- e interindividuales y construye una predicción matemática robusta de cómo se comporta el medicamento en el cuerpo de cualquier niño dentro de ese rango de edad. Digo, es una técnica de recolección de datos verdaderamente elegante. Lograron armar la curva completa de absorción sin convertir la experiencia, pues, en un trauma médico para los chiquitos. Totalmente. Ahora, la técnica de recolección funcionó a la perfección, pero el análisis requiere entender qué reveló exactamente esa información matemática una vez que el software NMEM terminó de procesarla. Pues mira, los datos revelaron un comportamiento sumamente predecible y lineal. El modelo confirmó que la concentración máxima de bilastina en el plasma sanguíneo, lo que conocemos como Cmax, se alcanzó exactamente a la hora de haber tomado la tableta. A la hora. Sí, a la hora. Se registró un pico promedio de 634.91 nanogramos por mililitro, y a partir de ahí, los niveles descendieron de forma constante a menos de 100 nanogramos por mililitro entre las 4 y las 12 horas posteriores. ¿Hubo alguna excepción? Solo un paciente que mostró un nivel ligeramente distinto, pero en general fue muy constante. Y un dato clave, la vida media del medicamento se fijó en 2.2 horas. A ver, hay que detenernos a explicar esa vida media, porque, 2.2 horas suena a muy poco tiempo para una pastilla que supuestamente funciona durante todo el día. Sí, parece contraintuitivo. O sea, la vida media es el tiempo que tarda la concentración del fármaco en la sangre en reducirse a la mitad. Si desaparece tan rápido de la sangre, ¿cómo es que protege al niño por 24 horas? Esa es una excelente observación y nos lleva directamente a entender el modelo de 2 compartimentos que el estudio utilizó para describir la bilastina. A ver, explícanos eso de los compartimentos. En farmacocinética, el cuerpo no es solo un gran tanque de agua, se divide en compartimentos virtuales. El compartimento central es la sangre y los órganos altamente irrigados. Ok, la sangre es el central. Ajá, y el compartimento periférico son los tejidos, la piel, las mucosas. Ah, entonces la medicina entra rápidamente al compartimento central, o sea, la sangre, alcanza su pico a la hora y luego se distribuye hacia los tejidos periféricos. Y ahí es donde se aloja en los receptores H1. Exactamente. Claro, por eso la sangre se limpia rápido, con esa vida media de 2.2 horas. Pero el efecto antialérgico persiste allá en los tejidos, manteniendo esos cerrojos cerrados que mencionábamos en la analogía de la puerta. Precisamente. Esa distribución hacia los tejidos es lo que se conoce como el volumen de distribución, y la velocidad con la que el cuerpo elimina el fármaco por completo, pues se llama aclaramiento sistémico. Ok, aclaramiento sistémico. Y ahora, aquí es donde el estudio arrojó el descubrimiento verdaderamente monumental. Al analizar todos estos parámetros en el modelo NOEM, los investigadores descubrieron que el peso corporal y la edad no eran covariables de variación. Espera. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, siendo muy críticos, eso suena hasta demasiado conveniente, ¿no? Casi como una anomalía biológica. Entiendo por qué lo dices. Es que, en la pediatría existe esta obsesión casi absoluta con el peso. Todos tenemos la clásica imagen de los padres a las 3 de la mañana con una jeringa de plástico, calculando los mililitros exactos de paracetamol en función de los kilos exactos que pesó el niño esa misma tarde. Todo se fracciona. Es la regla de oro en pediatría normalmente. Por eso te digo, decir que una dosis única de 10 miligramos funciona exactamente igual en un niño de 2 años que pesa 12 kilos que en un niño de 11 años que ya pesa 40 kilos, pues genera escepticismo. Claro. O sea, ¿cómo es biológicamente posible que el aclaramiento sistémico, esta capacidad del cuerpo para procesar y limpiar el fármaco, no dependa del tamaño del niño?
¿No se corre el riesgo de darle una sobredosis masiva al pequeño o de plano una dosis insuficiente al grande? Pues mira, esa resistencia y ese escepticismo es exactamente lo que el equipo de la doctora Majore Kolechowska sabía que iba a enfrentar en la comunidad médica. Por eso, blindaron esa conclusión con un análisis matemático irrefutable utilizando la correlación de Pearson. Ok, para visualizar esto para quienes nos escuchan, la correlación de Pearson es básicamente una forma estadística de medir qué tan juntas caminan dos variables, ¿no? Sí, Si dibujas una gráfica y en el eje horizontal pones el peso del niño, desde los 10 hasta los 40 kilos, y en el eje vertical pones la velocidad a la que limpian el medicamento. O sea, si el peso importara mucho, veríamos una línea diagonal perfecta hacia arriba, ¿cierto? Correcto. A mayor peso, mayor capacidad de limpieza. Esa sería una correlación cercana a 1.0. Exacto. Pero, ¿qué pasó con los datos de este estudio? Pues, al graficar los datos, el coeficiente de correlación de Pearson, el valor R, entre el aclaramiento sistémico y el peso corporal fue de apenas R igual a 0.15. 0.15, o sea que, en términos estadísticos, eso es prácticamente una nube aleatoria de puntos. No hay una línea diagonal. La línea de tendencia es básicamente plana. Exactamente. Matemáticamente, un valor de 0.15 indica una correlación débil o de plano inexistente. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, el análisis de regresión demostró que el tamaño del compartimento hepático, o renal, en estos niños pequeños ya es lo suficientemente maduro para procesar esta molécula específica a la misma velocidad que el de un niño de 10 años. Fíjate qué interesante. Sí, el volumen de distribución periférico también se saturaba de forma idéntica con los mismos 10 miligramos. El cuerpo lo procesa igual independientemente del tamaño en este rango de edad. Es un fenómeno fisiológico, fascinante. Y claro, justifica plenamente que no sea necesario realizar ajustes matemáticos para la dosis. Es un nivel de evidencia estadística muy difícil de rebatir. Totalmente. La biología del receptor y la vía de eliminación de este fármaco en particular convergen de tal manera que la talla única realmente funciona para toda una década del desarrollo infantil. Es un alivio enorme para médicos y padres. Sí, pero, a ver, habiendo establecido que la absorción y la eliminación en la sangre son consistentes, surge como una segunda barrera de escrutinio, ¿no crees? Ajá, ¿en cuanto a qué? Pues porque una cosa es la elegancia matemática en el software de la computadora y otra muy distinta es la realidad caótica del día a día. ¿Qué pasó con los efectos secundarios durante los días que duró el tratamiento en estos niños de preescolar? Ah, claro, la seguridad. Pues abordemos los datos del mundo real. En este ensayo, la duración del tratamiento fue en promedio de 15.4 días por paciente. Más de 2 semanas. Ajá. Y durante ese periodo, de los 37 niños inscritos, 8 experimentaron lo que formalmente se documenta como eventos adversos surgidos durante el tratamiento, los famosos TEAEs por sus siglas en inglés. Ok. Esto equivale a un 21.6% de la población del estudio. A ver, a primera vista, escuchar que más del 20% de los niños presentó un evento adverso suena como una señal de alarma significativa. Cualquiera que escuche ese porcentaje podría pensar que la pastilla tiene una tasa altísima de intolerancia. Sí, y esto plantea una pregunta metodológica muy importante. En un ensayo clínico abierto, los protocolos exigen que se registre absolutamente cualquier alteración en la salud del paciente desde el día que toma la primera pastilla hasta que termine el estudio. O sea, si se raspa la rodilla, entra al reporte. Si se raspa la rodilla, entra al reporte. Por eso, el verdadero rigor científico no está solo en registrar el evento, sino en determinar la causalidad. ¿La medicina causó el problema o fue un evento incidental? Es que hay que tomar en cuenta la realidad biológica de esta población. Digo, los niños de 2 a 5 años son esencialmente imanes de gérmenes con patas. Jaja, sí, totalmente. Conviven en guarderías, comparten juguetes, se llevan las manos a la boca todo el tiempo. Y si desglosamos la lista de esos eventos reportados en el estudio, me imagino que la imagen cambia radicalmente, ¿no? Cambia por completo. Los TAEs incluyeron, fíjate, infecciones de las vías respiratorias, un caso confirmado de COVID-19, una infección del tracto urinario, un brote de varicela, un hematoma, un caso de vómito y un reporte de fatiga. Claro,
O sea, si un niño empieza el tratamiento un lunes y para el jueves presenta un cuadro de varicela o da positivo a COVID-19, pues la deducción lógica e innegable es que el antihistamínico no tiene propiedades de generación espontánea de virus. Exactamente. No puedes culpar a la pastilla de que el niño se contagió de COVID en la guardería. Obvio no. Directamente al sitio de la punción venosa para la extracción de sangre. Ah, o sea, una complicación mecánica por el piquete, no farmacológica. Exacto. Y al final del escrutinio, el estudio determinó que, de todo el listado, solo un evento adverso fue clasificado como posiblemente relacionado con la bilastina. Y estoy segura de que fue la fatiga, ¿verdad? Le atinaste. El caso de fatiga. Y es fundamental recalcar que, fuera de ese caso aislado, en ningún otro paciente se observó una asociación con somnolencia u otros efectos sobre el sistema nervioso central. ¡Órale! Oye, ¿y eventos graves? Cero. Además, el monitoreo constante arrojó una ausencia total de alteraciones en el ritmo cardíaco y ninguna fluctuación en la temperatura corporal atribuible al medicamento. Entonces, al limpiar la base de datos de los virus estacionales, las enfermedades infecciosas comunes de la infancia y los moretones por las agujas, lo que nos queda es un perfil de tolerabilidad que resulta increíblemente sólido. Así es. Es un nivel de seguridad que respalda completamente esa decisión de mantener la dosis fija de 10 miligramos. La convergencia de un modelado matemático preciso y un monitoreo riguroso en el mundo real permitió a los investigadores afirmar que esta formulación bucodispersable proporciona un balance óptimo entre eficacia y seguridad. Bueno, a modo de resumen de toda esta cascada de información y análisis, la conclusión destilada de este ensayo clínico es clarísima para la audiencia. El tratamiento de alergias como la rinitis y la urticaria en niños de 2 a 11 años acaba de perder una gran capa de complejidad. Sí, se simplifica muchísimo. La dilastina de 10 miligramos tiene una farmacocinética lineal y predecible. Su perfil no sedante protege el desarrollo y las actividades diarias del niño. Y, lo mejor de todo, gracias a que el peso y la edad no afectan el aclaramiento del fármaco, se elimina por completo la necesidad de fraccionar pastillas o hacer cálculos milimétricos en medio de la noche. Representa un avance sumamente valioso hacia la estandarización del cuidado pediátrico. Sustituye la suposición empírica por evidencia estadística y farmacológica dura. Absolutamente. Y la verdad hay una idea que me resulta imposible ignorar después de desmenuzar la metodología de este estudio. Esa foto panorámica matemática, el uso del software non-MEM para el modelado poblacional. Es una herramienta poderosísima. Imagínate tomar fragmentos mínimos de datos de pacientes vulnerables para tejer un modelo matemático robusto que evite el sufrimiento de la extracción excesiva de sangre. Si esta técnica de costura matemática fue capaz de probar la seguridad y eficacia de una dosis pediátrica con tanta precisión, pues nos abre una puerta fascinante. Totalmente de acuerdo. Porque existen otras poblaciones en la medicina moderna que históricamente han sido etiquetadas como difíciles o peligrosas para realizar ensayos clínicos, ¿no? Pienso en mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades ultrarraras, adultos mayores con múltiples comorbilidades. Sí, grupos donde es muy complicado hacer ensayos masivos. Entonces, surge la pregunta obligada para quienes nos escuchan hoy. ¿Hasta qué punto estas herramientas de modelado matemático podrían ser la clave para desarrollar tratamientos más seguros y rápidos para esos grupos, sin exponerlos a los rigores de un ensayo clínico tradicional? Es una perspectiva sobre el futuro de la ciencia médica que da mucho en qué pensar. Es una reflexión profunda y súper pertinente. Estoy seguro de que la evolución de la capacidad computacional está redefiniendo los límites de la investigación clínica y permitiendo obtener respuestas contundentes a partir de intervenciones mínimas. Las aguas pantanosas de las dosis pediátricas están encontrando finalmente una claridad muy necesaria. Ha sido un ejercicio analítico sumamente revelador desmenuzar este estudio contigo. Siempre es un placer. El análisis de la intersección entre la biología humana y la matemática siempre resulta esclarecedor. Hasta el próximo análisis a fondo. Sigan cuestionando, sigan aprendiendo.